Antes de continuar, ayúdanos a crecer suscribiéndote y activando la campanita. Mi nombre es Juan, y hoy conoceremos la historia de Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente del Holocausto nazi, a través de las páginas de su obra maestra, El hombre en busca de sentido. En este apasionante libro, Frankl nos sumerge en su experiencia personal en los campos de concentración nazis y, al mismo tiempo, nos introduce en el mundo de la logoterapia, una revolucionaria escuela de psicoterapia que encuentra el sentido de la vida en medio del sufrimiento y la adversidad. A medida que nos adentramos en las páginas de este libro, nos encontramos con relatos conmovedores y profundamente humanos que nos llevan al límite de la existencia. Así que comencemos. Primera fase, internamiento en el campo. En esta primera fase, relata cómo fue el internamiento de las personas en el campo de concentración. 1.500 personas fueron transportadas en un tren durante varios días. Los vagones estaban tan repletos de gente que solo quedaba despejada la parte superior de las ventanillas, por donde entraba la claridad gris del amanecer. Todos creían que los llevaban a una fábrica de munición como empleados para trabajos forzados. Hasta que llegaron realmente a Auschwitz. Ese nombre evocaba las mayores atrocidades: cámaras de gas, hornos crematorios, el exterminio. Al abrir las puertas del vagón, fueron recibidos relativamente bien por otros reclusos con trajes a rayas, cabezas rapadas y parecían bien alimentados. Lo que hacía que mantuvieran la esperanza de ser liberados en algún momento. Metieron a unas 1.500 personas en un barracón para un máximo de 200, a la espera de trasladarlos a campos más pequeños. Hambrientos, tiritando de frío, no disponían de espacio ni para estar en cuclillas, y menos para tumbarse. En 4 días, el único alimento que ingirieron fue un trozo de pan de unos 150 gramos. Posteriormente se hizo una primera selección donde enviaban a unos prisioneros a la izquierda y otros a la derecha. El 90% de las personas enviaron a la izquierda, que más tarde se dieron cuenta que ese grupo iba directamente al crematorio. Después llegó el momento de la desinfección, donde les quitaron todas sus pertenencias. Viktor Frankl perdió su manuscrito donde tenía muchas de las investigaciones de su vida. Les afeitaron todo el cuerpo y les dieron una pastilla de jabón. Después de eso, lo único que mantuvieron fue su existencia desnuda. No tenían ningún enlace material con su vida anterior. Algunas de las primeras reacciones posteriores fueron un cierto humor, ya no tenían nada que perder y hasta bromeaban. Aunque la otra reacción que tuvieron fue de curiosidad del que sucedería posteriormente. Había una amenaza de muerte donde en cualquier momento alguno de los reclusos decidiría irse hacia la cerca eléctrica y lanzarse para suicidarse. Un colega de Frankl le dijo que mantuviera siempre una apariencia joven y fuerte porque los que no, eran candidatos perfectos para ser llevados a las cámaras de gas. En la primera fase del shock, el prisionero de Auschwitz no temía la muerte. Pasados los primeros días, incluso las cámaras de gas perdían para él todo su horror. Al fin y al cabo, le ahorraban el acto de suicidarse. Segunda fase, conceptos básicos de logoterapia. En el segundo capítulo, Viktor Frankl describe cómo los prisioneros pasan a una habituación, que se convierte en una especie de muerte emocional, y la apatía, que se podía tomar como autodefensa. Ahí es donde aparecía la nostalgia extrema, al comparar los niveles tan deprimentes de calidad de vida que podían tener en ese momento. Ya los momentos en donde ciertos detalles se podían ver como aberraciones, se volvían parte del paisaje. En otras palabras, todos los esfuerzos se reducían a lograr sobrevivir. Ciertas necesidades normales que el ser humano necesita satisfacer se veían literalmente truncadas, como era la parte sexual, ya casi no tenía importancia. Los sentimientos ya habían desaparecido por la monotonía diaria. El sueño era de las cosas que se le tomaba gran importancia, pues este era el único que podía aislarlos de la cruda realidad. Los golpes y maltratos físicos se esperaban por el mínimo detalle o sin motivo alguno. Por ejemplo, el no simpatizarle a un capo, presos que gozaban de ciertos privilegios y hacían funciones de vigilar, significaba tener, además de una serie de insultos que venían ya incluidos, trabajo extra y golpes de más. Sin embargo, no todos eran despiadados, podían incluso tener cierta afinidad con los demás presos, como le sucedió a Viktor Frankl, y eso hacía que pudieran tener ciertas ventajas.
Una de esas ventajas para Frankel fue el poder estar muy adelante en la fila para la hora de la comida, lo cual permitía poder tener los guisantes del fondo. Con esto último se puede decir que el hambre era un aspecto importante, pues todos sufrían de desnutrición. Era entonces cuando los temas que trascienden a la realidad se les buscan dar importancia, y se intentaba por cualquier manera encontrar sentido a la vida. A pesar de las órdenes rutinarias y del desgano de todos, ellos se aferraron al amor. Viktor Frankl se concentró en el recuerdo de su esposa, aún sin saber de ella, si estuviera viva o muerta, su esencia permanecía con él. Cuando se va cerrando esta fase, menciona y se refiere mucho a la libertad interior, la cual trasciende cualquier condición, porque es cada persona la que decide qué quiere ser, y mantiene su dignidad al seguir sintiendo como un ser humano. Y por supuesto la función que cumplimos todos, aun cuando el papel que toque desarrollar sea el del sufrimiento, su destino, un regalo. Otro tema que se toca es la psicología de los guardias del campamento. Aquí menciona 4 puntos. Primero, la precisión del término sadismo entre los guardas. Segundo, se utilizaba esta característica entre los guardas y capous para que ejecutaran labores de vigilancia estricta. Y allí se podía observar su placer macabro. Tercero, su sensibilidad estaba por el piso, ya nada los conmovía. Cuarto, algunos guardias sí se podían excluir de las características anteriores, algunos sí tenían compasión por los presos. Tercera fase, después de la liberación. Viktor Frankl describe cómo son las reacciones de los presos luego de su liberación. Lo interesante de todo es analizar que no sentían absolutamente nada al caminar y observar que eran libres. Normalmente se pensaría que brincaron de la alegría y salieron corriendo a recuperar su vida, pero en realidad, caminaron lentamente a la salida, aún sin creer lo que realmente estaba pasando, y atónitos, pues durante su estadía en el lager sus emociones fueron reducidas a meros impulsos. Muchos desarrollaron un desprecio contra el mundo que los rodeaba, incluso con seres vivos que no tuvieron la culpa de su tragedia, es decir, que pasaron de ser oprimidos a ser opresores. Además, se presentaron 2 experiencias debido a la tensión psicológica: la amargura, al no poder oír palabras de verdadera empatía, ni tampoco reintegrarse a la vida anterior, y el desencanto, en donde se daban cuenta que el sufrimiento que tuvo el campo no fue el máximo, sino que se puede sufrir más, al ver que todo ha cambiado y que nunca nada será igual. La meta y objetivo en el cual muchos se aferraron durante su vida en el campo, un hijo, una esposa, quizás fue solo una ilusión, ya que todo desapareció. Frankl cierra su historia diciendo: después de soportar aquellos increíbles sufrimientos, uno ya no tenía nada que temer, salvo a su Dios. Conclusión. El hombre en busca de sentido no es solo una obra literaria excepcional, sino una brújula para el alma humana. Viktor Frankl nos enseña, a través de sus propias vivencias y de su perspectiva única, que el ser humano puede encontrar un propósito incluso en los momentos más oscuros y desesperados. Nos muestra que la libertad última que poseemos es la capacidad de elegir nuestra actitud frente a cualquier situación, por terrible que sea. Este libro nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras luchas internas y nuestras aspiraciones más profundas. Nos impulsa a cuestionar el significado que otorgamos a nuestras experiencias y nos anima a buscar un propósito trascendental que nos guíe en nuestro viaje por la existencia. Gracias por escuchar este resumen. Ahora, si no lo has hecho, síguenos para que no te pierdas ningún episodio de nuestro canal. También puedes dejar tu comentario sobre cualquier libro que quieras que resumamos y analicemos. Y por último quiero contarte que estaremos lanzando nuestro podcast, el cual podrás escuchar en distintas plataformas de audio. Hasta la próxima.